Claro Arena. Primeros apuntes con los tenores, la noticia del día en Católica y en el fútbol chileno y las voces de los protagonistas con usted, Eduardo Figueroa. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tenores. Claro, acá del Claro Arena, después de esta conferencia muy emotiva, estaba toda la familia de José María Buljovacic, muchos funcionarios del club vinieron a instalarse, sí. Sí, déjame abrir un paréntesis. Simplemente no quiero distraerte, pero es información del minuto. Acaba de fallecer Dolly Parton. Siempre en un horario de tenores ocurren cosas. Nos golpea esta información. Alguna vez fue OSI, nada. Consignamos en ADN.cl, pronto más reacciones. Pero ha fallecido la cantante norteamericana Dolly Parton. No nos distraemos, Eduardo. Sigamos con tu relato desde el Claro Arena. Sí, en esta conferencia donde obviamente estuvo el presidente de Cruzado, Matías Claro, junto a José María Buljovacic, ambos muy emocionados. Yo inmediatamente vi a un Matías Claro que venía muy compungido cuando entró a la sala de prensa, en un momento como que se ve que quiere sujetar el micrófono y tiritaba la mano de Matías Claro, y la voz muy quebrada. Buljovacic también, por supuesto, su señora no paró de llorar desde que yo la vi que ingresó a la sala de conferencia de prensa. Agradeció ella a todos los funcionarios, incluso a nosotros, la prensa. Claro, son casi 20 años porque Buljovacic llegó el 2005 a la Católica, proveniente de Unión Española, como arquero, y estuvo hasta el año 2008. Si bien se retiró en Olimpia el año 2009, tuvo una aventura internacional más de Buljovacic, pero es en la Católica al menos donde es campeón el año 2005 en esa recordada final frente a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, esa definición a penales. Tiene este récord de imbatibilidad de 1.352 minutos. Entonces, como arquero dejó una huella, y claramente desde el año 2010, cuando recién Cruzado se instala como la concesionaria que va a administrar el futuro del club, y con la presidencia de Jaime Esteves, es que llega en septiembre del año 2010 el Tati como gerente deportivo. 16 años, un récord absoluto. Siempre el volátil fútbol chileno, no hay otro gerente deportivo que haya durado tantos años como es Buljovacic. 7 títulos nacionales, 4 supercopas, una Copa Chile, son el palmarés de la Católica mientras estuvo Buljovacic como gerente deportivo, que tuvo obviamente, como todo ser humano, cosas buenas y contrataciones malas. Cuando en su administración, en las buenas, bueno, Fernando Sampedri, Lucas Prato, Eric Pulgar, el Chapa Fuenzalida, el regreso del Chapa, Luciano Agüet, Bonanote, Edson Puch, Matías Dituro, Valver Huerta, la primera etapa de Valver Huerta que fue notable. Acá en Católica son algunos de los nombres como para destacar. Hay otros no tanto, como Ramiro Costa, Nehuen Paz, Matías Pérez, el uruguayo lateral izquierdo, Leandro Díaz, Walter Ibáñez, Yamil Asad, Yader Gentil, Lucas Melano, Joaquín Torres, por nombrar algunos. Claramente esto era algo que no esperaba el Tati, como decía Rodrigo. Y cuando asumió esta dirigencia el 20 de abril, un par de días después comentamos en ADN que había algunos directores que sentían que ya había un ciclo cumplido con el Tati Buljovacic, que sería bueno ya en ese momento, cuando ya asume el nuevo directorio, tal vez haber hecho un cambio. Bueno, como lo comentaban ustedes, tal vez Matías Claro, a quien se vio bastante complicado hoy día por la emoción, tal vez él no tenía en mente sacar al Tati en este momento, en mitad de agosto, pero también había directores que sentían que ya había que dar este paso y dar vuelta a la página y empezar a buscar un nuevo gerente deportivo. Bueno, vamos a ver quién finalmente va a asumir este cargo en la Católica. Pero vamos a pasar a escuchar a los protagonistas. Vamos a escuchar primero al Tati Buljovacic, y por ahí Gonzalo Jara se adelantaba un poco y destacaba lo que decía el Tati respecto a la crítica que hubo por
la no llegada de refuerzos desde que la Católica gana el grupo y el partido o la llave de octavos de final, en que pasó el Mundial y pasaron varios meses y finalmente no hubo contrataciones, no se potenció al plantel. Pasó por ahí todas las críticas, esta crisis que está viviendo la Católica. Esta es la visión que entrega Buljovacic al respecto. Yo creo que nosotros sufrimos más por las bajas propias de nuestro plantel que por la falta de refuerzo. Y no es una opinión tirada al aire, sino es con argumentos. Nosotros con el plantel completo ganamos la fase de grupo. Entonces, algo pasó, algo le dijeron o algo le comentaron a la gente que no era real, que la gente se creó una expectativa que al final nosotros no la íbamos a poder cumplir. Ya tendrá Matías y el directorio ver cómo se manejan esas expectativas para adelante cuando no se pueden cumplir, porque no se pueden cumplir por una realidad y no por falta de ambición, sino porque es así, esa es la realidad. Y eso es lo que a veces creo que el fútbol chileno tiene que defender más a los clubes chilenos. Los medios chilenos tienen que defender más, tienen que explicarle a la gente cuál es la dificultad que tiene el fútbol chileno para que la gente no se ponga loca y ataque al club y al final rompa procesos. Rompa procesos, decía al final ahí Buljovacic. Escuchemos ahora a Matías Claro, porque hay que empezar a mirar hacia adelante y un poco cuál es el perfil de que se va a buscar para reemplazar a Buljovacic. Ustedes ahí, Danilo comentaba el nombre de Javier Furwasser, que viene desde O'Higgins. Hoy Matías Claro dijo que se va a mantener a Javier en la Secretaría Técnica. Se le va a mantener ahí, se le trajo para eso y se le va a mantener ahí. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el perfil? ¿Quién va a llegar? ¿Un histórico? ¿Alguien que conozca el club de adentro? ¿O alguien exitoso en una labor como la que es la gerencia deportiva? Esto es lo que dijo Matías Claro. La idea de esta renovación es poder dar un nuevo aire. Vamos a seguir trabajando de manera de poder disminuir la cantidad de veces que nos equivocamos, poder, dado los recursos que tenemos, dada la realidad donde estamos, del país donde estamos, del tamaño de país, de club que somos, poder ser muy inteligente en las contrataciones, en la medida que uno disminuye esos errores, puede tener un mejor equipo. Y lo que siempre he dicho desde que me tocó tomar la presidencia, nuestro objetivo es por lo menos estar todos los años peleando hasta el final del campeonato nacional, tratar de ganar todas las copas y en las copas internacionales a lo menos poder pasar la fase de grupo. Es clara entonces la evaluación que hace, más allá de las lágrimas, más allá de la emoción, el discurso acá de Matías Claro en esta cuña que es contundente y categórica, muchachos. Claro, pero no se condice con sus sentimientos, claro, con sus emociones, ¿no? La evaluación es mala y queremos disminuir el margen de error. No, en el fondo está diciendo nos equivocamos mucho y eso es, po. Entonces vamos a buscar otra persona y ahora vendrán las evaluaciones. Lo que no le asegura el éxito. Absolutamente. Yo creo que lo que quiso hacer el directorio en esta pasada es traspasar la responsabilidad al director deportivo, sacarse el problema del dirigente que le gritaron, que se escuchó toda la transmisión el sábado recién pasado y que ya venía desde hace rato. Tiene razón Buljovacic cuando dice, en algún momento alguien contó una historia de que porque habíamos clasificado a la fase de octavos de final íbamos a tener la posibilidad de traer otro tipo de jugadores, porque se habla de los 6 millones de dólares. Al final, cuando tú empiezas a ver esa plata que entra en la Copa Libertadores hay que pagar premios. Los jugadores, en esa pasada, y las operaciones, cada operación de cada viaje. Cada operación del estadio, seguridad. Seguridad, o sea, y ahí empieza a quedar... te queda una utilidad de un 20% más o menos. Aproximadamente, y con eso tú tienes que... Porque además hay que pagar los sueldos durante el año. El fútbol chileno tiene otro problema que planteaba ahí, no lo dice Buljovacic. Sí, pero el hincha eso nunca lo va a entender. No, es que... Nunca. Y está perfecto. El hincha no tiene por qué entenderlo, porque el hincha es hincha. Pero también tiene que venir un relato desde el club. Yo creo que ese fue un déficit. Pero también de los medios. Déficit. Bueno. Hay una responsabilidad editorial. Hay una responsabilidad editorial que nosotros tenemos que hacer, porque si no, quedamos el relato editorial, por ejemplo, rumbo a Rusia 2018, o en algún momento, que decíamos que estábamos entre las 5 mejores selecciones del mundo. Teníamos un equipazo, pero eso significaba que éramos mejor que Alemania, que Brasil, que Francia, por nombrarte 3.
como que Países Bajos, no, era un grupo de jugadores extraordinarios que podía competir a un gran nivel, que podía ganarle a cualquiera, pero que también podía perder con esos. Pero además muy claro José María Buljubasic cuando dice se creó una expectativa que quizás no era. Bueno, la expectativa la creó el equipo, ¿no? El equipo en la cancha. Ahora, el hincha es hincha siempre, pero el hincha en el análisis que nosotros hacemos, es decir, la Universidad Católica salió primero ganando como visitante. Cuando tuvo que proponer, me voy a lo futbolístico. Claro. Cuando tuvo que proponer, careció de ideas en todos sus partidos en el Claro Arena. No digo que le faltó refuerzo. Ahora, yo estoy totalmente con Buljubasic en el sentido que dice, se le cayeron los jugadores y se le fueron cayendo en un plantel donde nuestro fútbol, y también aterriza donde estamos. O sea, nuestro fútbol, salvo Colo-Colo, que ha hecho grandes inversiones y que en su quizás en el momento que más invirtió no le salió. Colo-Colo se quedó, yo creo que el año que más invirtió, que hizo todo para el centenario. Chocó el Ferrari contra una muralla. En su declaración el Tati dice algo que es bien revelador, porque dice, algo pasó, algo les dijeron. Pero eso ¿a quién alude? A nosotros. Al medio, o a los dirigentes también, o a lo que el equipo alguien también les contó una película o una narrativa, digamos, en torno a lo que podía venir en función de cómo había sido la campaña en la fase de grupo. Totalmente. Y ahí, bueno, no pero sé. ahí, Rodrigo, tú tienes razón en eso, pero hay un detalle ahí. Una cosa es el hincha, porque el hincha es irracional. El acto de ser hincha de un club no es un acto racional. No tiene por qué. Pero los dirigentes y el directorio sí que tienen que tener el propio un club relato lo podría racional. haber contado mejor. Y ahí en Colo-Colo, hay formas de hacerlo. En Colo-Colo, por ejemplo, lo vimos cuántas veces. ¿Cuál es la discusión definitiva del grupo Vial y el grupo Moza? Era cómo se administra el club. Uno más emocional y el otro muchísimo más frío. Que es lo que te decían en Colo-Colo siempre los del grupo Vial. Moza va a volver a quebrar a Colo-Colo. Y te lo siguen diciendo hasta el día de hoy. Pero acá... En todo caso, si quiebra él. Claro, pero al final es el que termina siendo el club. Pero como analogía. Ahora, hay algunos detalles que quedan ahí entre paréntesis. Por ejemplo, el fútbol chileno debe ser del más caro de América, de Sudamérica, en la operación, por los traslados. Por ejemplo, ¿cuánto se gasta Arica, San Marcos, Iquique, Cobreloa, Antofagasta, Iquique, Puerto Montt? Pero lo que te quiero quiero dejar establecido, a partir de lo que dice Buljubasic, cuando menciona de que algo ocurrió en el camino, de que algo le dijeron al hincha cruzado, a los dirigentes, como que en ese saco cabe todo, queda súper establecido, queda súper acreditado que la salida de Buljubasic es por esto. Primero por la no consecución de los refuerzos y por cómo queda eliminado el equipo. Porque por algo él hace mención expresa y pone el acento y pone el énfasis y subraya esta narrativa de lo que se le dijo al hincha. Pero eso es para el hincha. No está bien, pero internamente pero hay una separación, en el fondo él está... Es que hay que sacar a alguien. Exacto, él está diciendo, para darle tranquilidad a quien al hincha. A mí me están echando por esto que sucedió en el último mes, digamos. Totalmente. No me están echando porque conformé mal el plantel, porque por algo este mismo plantel fue capaz de terminar primero. Yo prefiero totalmente una administración no pasional, pero sí como la hace la Universidad Católica, en la búsqueda. Que eso es lo difícil, porque ecualizar, al hincha no lo vamos a hacer entender el equilibrio nunca. Financiero Totalmente. Versus lo que el hincha la tiene expectativa. El hincha quiere ganar siempre. Lo que el hincha tiene que entender en algún momento que para la Universidad Católica traer un jugador no de un año le va a costar $400.000, $500.000 traerlo, un sueldo de un jugador que se lo va a tener que tener un año o quizás 2 años o 1 año y medio, lo que quedaba por un partido, un partido que quizás te queda fuera. Y en este año, Rodrigo, además hay otro, en la conformación del plantel y en las inversiones, que es lo que hablábamos acá, la gran inversión de la Católica tuvo 3 inversiones este año. Una, la renovación de San Pedri, renovaron a Medel y la traída de Palavecino, que el año pasado entre él y Bruno Cabrera fueron los 2 mejores jugadores del campeonato. Y no le funcionó. Sí, pero yo creo que la Católica... Pero ahí te gastaste las lucas, porque ese contrato, Rodrigo, lo tenés que pagar igual. No, por cierto. Ahora, yo creo que en términos de imagen y el costo que está pagando Buljubasic, y que finalmente lo paga con su pega, con su trabajo, es la inacción de no haber hecho algo, aunque hubiera sido cosmético, aunque hubiera sido estratégico, haber hecho algo, porque en el fondo... Traer por traer. Es que no, porque yo te insisto, para mí hay una fase intermedia, porque tú puedes traer un jugador clase A
Puedes traer uno B que te sirve y que es una apuesta, y puedes traer uno C que es traer por traer. Extranjero no podía ser. La Católica tenía margen, pero si trajo un zaguero argentino. Porque se lesionó Juan y Díaz, pues. Bueno. Y pudieron ocupar la cláusula reglamentaria. No, pero extranjero no podía ser. Bueno. Tenía que eliminar un extranjero. Sí. Hay que pagarle el contrato. Bueno. Y si va a traer, mira, uno más o menos, Bien. de una gama, ya ponte un jugador de uno más o menos, no un super crack, un jugador de $80,000 mensuales. Está bien. ¿Y sabes cómo te queda el caracho Está bien, en el vestuario pero de los demás, no? Si la Católica traía a un jugador, créeme que esto se hubiera atenuado mucho. Pero la salida de Burjubasic es por el momento de la Católica. Yo de verdad para creo mí es y pienso que para mí es por cómo perdió la llave de octavos y por si no, estaba y Tagle, por lo no haber sostenía. generado condiciones para traer un jugador. Tagle lo sostenía. Tagle lo Porque sostenía, Tagle seguro. es más futbolero. Totalmente. Porque Tagle Pero es, también porque es muchísimo más futbolero. hay un presidente que llega también y lo tiene que sostener, o sea, tiene que haber por lo No, y menos. Tagle Por hubiera eso salido- es muy Tagle extraño que salga hoy día. Y lo otro, Tagle hubiera salido a hablar, ¿ah? y además se habló, ojo muchachos, también. Habló hoy a través de sus redes sociales. Y se habló en su momento, digo, no, Estudiante de La Plata, Estudiante de La Plata es 4 veces campeón de la Copa Libertadores, claro, campeón del mundo. Es Estudiante de La Plata, o sea, los más populares en Argentina pueden ser Independiente, RAS, pero Boca, River y Estudiante es mucho más potente que todo el resto de los clubes argentinos. Eduardo Figueroa, vuelvo contigo para saber si hay plazos, hay una búsqueda. ¿Quién va a sustituir al Tati Buljubasic? ¿Se mencionó eso en la conferencia? Lo dijo el presidente que es con urgencia, pero que también lo van a meditar, porque como decía en la cuña ahí no se quieren equivocar. Vamos a ver quién llega. Empiezan inmediatamente a surgir nombres de históricos como el del Chapa Fuenzalida, que está viviendo en España, el de Franco Constanzo, que entiendo que también está viviendo en Europa. Son nombres que empiezan a surgir, el mismo que planteaban ustedes de Furwasser, que dijo que se va a mantener en la Secretaría, pero si al final no encuentras a nadie, yo no lo descartaría que miren para allá. Entonces, yo creo que de aquí al 1 de septiembre ya debería estar el nombre. Eduardo, y así como hubo un espacio, un momento para la emoción del dirigente, del presidente, el Tati, ¿cómo lo viste? ¿Lo viste aplomado? ¿Se emocionó en algún momento? ¿Abrió a ustedes alguna reflexión, alguna respuesta sobre cuáles son sus proyectos de futuro? ¿Qué le gustaría hacer ahora en adelante? Él no, ya venía muy emocionado. Entró Buljubasic y se sentó y empezó a hablar y se quebró inmediatamente. Claro, estaba su familia ahí sentado junto a nosotros y, como insisto, su señora llorando, sus hijos también, su hija. Entonces no pudo aguantar las lágrimas, los funcionarios también verlos ahí. Se le consultó a Buljubasic sobre su futuro. Dijo que obviamente quería tomarse un tiempo para reflexionar, para descansar, dedicarle un poco también a su familia. Un cargo como este te demanda 24/7. Entonces, pero yo creo que en algún momento va a seguir, va a aparecer en el fútbol. Ya, pero espérate, O sea, ahí, en Chile- haga una pausa ahí, Eduardo. ¿Usted lo ve como un Monchi del fútbol chileno, así como para citar un clásico referente de la agencia deportiva, ¿no? ¿Un Monchi del fútbol chileno o en algún minuto podría tomar otra función dentro del fútbol? Así como director técnico, ¿dices tú? No, director deportivo, por Director ejemplo, del deportivo. Colo, de la U, Sí. de Palestino, de la Unión, del Wander. de la Y espérate, ¿y director de la- técnico no? No, director técnico no lo veo yo al Tati. Sí, como director deportivo dentro del fútbol chileno, en algún club. No sé si de los clásicos rivales de la Católica. Ya. Él decía, soy hincha de la Católica, no nací en este país, obviamente, de pequeño no era hincha de la Católica, pero me hice hincha de la Católica y mi familia toda es hincha de la Católica. Entonces, pero sí, ¿por qué no pensar en Unión Española, por ejemplo? Si es que él llegó a Chile, a la Unión, podría ser. Él Buljubasic es un nombre que en algún momento sonó en la selección chilena. ¿Cómo es su Oye, relación con diferente. Correa? Eso le quería preguntar. ¿Con Felipe Correa la relación entre ellos? Buenísimo. Yo creo que es buena. Sí, no tengo un Pero detalle, se están me armando parece- las no creo que sea listas. mala. Eduardo, se están Buena, armando buena. las listas. Alguna lista Sí. puede decir, ¿sabe qué? Este va a ser nuestro director ejecutivo. Lo comenté yo acá en algún momento a un colega, veníamos conversando. Yo le digo, ojo, va a llegar un nuevo directorio a la federación y perfectamente puede decirle a Felipe muchas gracias por todo. O más pero arriba queremos incluso. otro perfil. Ojo, incluso más arriba. Director ejecutivo del fútbol local en la nueva estructura. Perfectamente podría hacerlo. Bueno, en lo inmediato la Católica tiene viaje al norte, Eduardo.
Sí, está viajando hasta ahora. Mañana enfrenta a Coquimbo. Duro partido, los equipos coperos. Y el lunes se enfrenta a O'Higgins. Así es que es una pasada bastante dura para la Católica en lo deportivo. En estos días ya está viajando. Agustín García Basso va a debutar, va de titular para enfrentar a Coquimbo Unido. Así es que recordemos que tienen las expulsiones de Zucchi, la de Palavecino, así es que no va a poder contar con ellos. Bernedo iría en la portería, Arancibia como lateral derecho, junto a García Basso, Ampuero, Basso por el sector izquierdo, y el que nomena el medio terreno con Valencia, Jimmy Martínez, Cuevas, y en la ofensiva con Montes, con el Sampedri y Justo Gianni. Buen equipo, ¿eh? Sí.